En el corazón vibrante de Sevilla, donde las estrechas calles empedradas se entrelazan con murmullos de historia y leyendas, se encontraba el hogar que Marco López y Elena Rivera habían construido con tanto esmero. Era una casita de fachadas encaladas, con un pequeño patio adornado por bugambillas y geranios, un refugio que resplandecía bajo el sol sureño. Marco, de 36 años, y Elena, de 34, habían decidido unir sus destinos desde la juventud, sellando una historia de amor que, con el paso de los años, se había convertido en el cimiento de una vida compartida. La historia de estos dos seres comenzó en una época en la que la vida parecía sencilla y llena de promesas. Se conocieron en un pequeño café de barrio, donde las conversaciones sobre sueños y anhelos se mezclaban con el aroma de café tostado y el tintinear de las tazas. Desde aquel primer encuentro, una chispa encendió la intimidad entre ellos, una llama que con el tiempo se transformó en un fuego profundo y duradero. Durante casi 15 años, su amor creció y se transformó, enfrentándose a desafíos propios de la vida, pero siempre manteniendo la fuerza de un compromiso inquebrantable. En ese hogar sevillano, Marco y Elena habían adoptado la responsabilidad de formar una familia. Pronto llegaron dos pequeñas ilusiones personificadas en sus hijas, Aitana, de 7 años, y Camila, de 4. Las risas y juegos corrían libres por la casa, y cada rincón se impregnaba del inocente júbilo infantil. Aitana, con sus ojos curiosos y grandes, absorbía el mundo con una energía contagiosa, mientras que Camila, con su risa melodiosa y gestos espontáneos, llenaba de ternura cada instante. Las mañanas se iniciaban con desayunos familiares en la cocina, y las tardes se convertían en aventuras por las calles antiguas de Sevilla, donde los cuentos y leyendas de la ciudad se mezclaban con la imaginación de las niñas. La rutina diaria era una armoniosa coreografía de actos sencillos pero llenos de significado. Marco, un trabajador comprometido en una compañía constructora, dedicaba sus manos a crear estructuras sólidas y duraderas, reflejo de la estabilidad que él mismo quería para su familia. Elena, por su parte, se entregaba al cuidado del hogar y a la formación de sus hijas, pero también soñaba con un futuro brillante en el que sus propias aspiraciones pudieran cobrar vida. Las conversaciones al caer la tarde, cuando el sol se despedía tiñendo el cielo con tonos anaranjados, se llenaban de planificaciones y recuerdos, y en cada palabra se redescubría el cariño que los había unido. El ambiente en el hogar transpiraba una calidez que parecía desafiar el inexorable paso del tiempo y las dificultades cotidianas. Los domingos se transformaban en festividades íntimas, visitas a la iglesia, paseos por el Guadalquivir y cenas en familia acompañadas de relatos de viejos tiempos. Los vecinos comentaban, con cierta envidia y admiración, la complicidad y el afecto que se respiraban en cada encuentro. Cada noche, al cerrar los ojos, ambos compartían la convicción de haber elegido el camino correcto, de haber construido juntos un universo donde el amor y la esperanza eran los pilares fundamentales. Sin embargo, en medio de esa aparente perfección, el destino preparaba nuevos giros. A lo largo de los últimos meses, pequeños cambios comenzaron a gestarse como nubes en el horizonte. Marco empezaba a tardar cada vez más en volver a casa. Las ausencias repentinas y los silencios prolongados se sumaban a una inquietante incertidumbre. Aunque Elena notaba estas variaciones con creciente preocupación, aún se aferraba a la fe en su unión y en la solidez de los lazos forjados a lo largo de los años. La rutina y la confianza profunda eran, al fin y al cabo, los escudos contra las vicisitudes de la vida. Las primeras señales de alteración se presentaron de forma casi imperceptible. Una prisa inusual en los saludos matutinos, una mirada distraída en las conversaciones nocturnas y un ambiente sutilmente tenso que se colaba en esos momentos que antes habían sido sinónimo de tranquilidad. La luz del atardecer, que solía pintar de oro cada rincón del hogar, parecía ahora teñirse de una melancolía imprevista. Y mientras el murmullo de las calles de Sevilla seguía su curso, en el interior de aquella casa se gestaba el preludio de una transformación irreversible.
Aquel hogar que alguna vez fue un baluarte de seguridad y felicidad, comenzaba a mostrar grietas muy sutiles, apenas perceptibles a los ojos ajenos, pero que Elena sentía con el corazón. La mujer, fuerte y serena en apariencia, se vio sumida en un estado de inquietud silenciosa. Se preguntaba, en el silencio de la noche, si esos cambios en Marco eran fruto de la presión del trabajo o si en el interior de él se escondía algo que amenazaba con deshacer todo lo que habían construido juntos. Los días transcurrían entre esperanzas y temores, mientras el destino, en su infinita ambigüedad, disponía piezas en el tablero de sus vidas sin que ninguno de ellos pudiera prever la magnitud de la jugada. Con cada sonrisa compartida y cada abrazo en los momentos de calma, la certeza de un futuro prometedor parecía reinar. Aún así, en las sombras del pasado y en los silencios del presente, una pregunta latente comenzaba a germinar. ¿Podría el amor tan arraigado y profundo sobreponerse a las pruebas más duras que la vida está dispuesta a imponer? Sevilla, con su magia ancestral y su modernidad vibrante, parecía guardar la respuesta entre sus calles y plazas, aguardando el instante en que el destino revelaría sus secretos más ocultos. Era en estos momentos de contradicción interna, cuando la naturaleza también ofrecía señales. El murmullo del Guadalquivir, el canto de los pájaros en los alamedas, y hasta el ir y venir de la brisa en la Plaza Mayor parecían recordarle a Elena que la vida, pese a sus tormentas, siempre encontraba una manera de renacer. Con el alma dividida entre la lealtad al amor compartido y la sospecha de un cambio inminente, la protagonista se preparaba, sin saberlo, para enfrentar una de las pruebas más difíciles de su existencia. Así, en el cálido resplandor de una tarde sevillana, entre risas infantiles y la complicidad de un amor que había resistido el tiempo, comenzaba a dibujarse el trazo incierto de un futuro que prometía cambios profundos. En el horizonte, las estrellas aún no sabían si debían alumbrar un camino de esperanza o de sombras. La historia de Marco y Elena, sembrada en la inocencia de la juventud y nutrida por años de pasión, estaba a punto de adentrarse en un territorio desconocido, donde cada decisión tendría el poder de transformar para siempre el destino de quienes se habían jurado amor eterno. Los días transcurrían con la rutina de siempre en la acogedora casa andaluza, pero en el ambiente se había instalado una inquietud silenciosa. Marco, trabajador incansable en la compañía constructora donde laboraba, comenzaba a adoptar nuevas costumbres. Las salidas matutinas se extendían más de lo habitual y las llegadas a casa se daban en horas inusuales. Elena, siempre atenta a los pequeños detalles que tejían la trama de su vida, pronto detectó estos cambios. Al principio trató de convencer a su mente de que eran simples complicaciones propias del ritmo agitado del mundo moderno, pero poco a poco, la sensación de desasosiego se afianzó en su interior. En las primeras semanas, Elena se centró en sus quehaceres diarios: preparar el desayuno para Aitana y Camila, organizar la casa y mantener el calor familiar que siempre caracterizaba el hogar. Sin embargo, en los momentos en que la tranquilidad debía reinar, su mente divagaba en pensamientos de incertidumbre. ¿Qué podía estar llevando a Marco a prolongar sus horas de trabajo? ¿Sería acaso la presión de algún proyecto importante o se escondía tras aquellas largas ausencias algo más preocupante? Las tardes llegaron con silencios cargados de preguntas sin respuesta. Mientras las niñas jugaban inocentemente, Elena se sentaba a la ventana, observando cómo la luz del atardecer se colaba entre los árboles del barrio y se perdía en la vastedad del cielo sevillano. En esos instantes, el murmullo lejano de la ciudad, el traqueteo de los tranvías y el eco de la tradición flamenca parecían recordarle que la vida no era una sucesión de momentos perfectos, sino un entramado de verdades y mentiras, de sonrisas y lágrimas. Marco, en apariencia sereno y concentrado en su labor, empezaba a distanciarse. Los mensajes que enviaba a Elena se volvían cada vez más breves, y las excusas ante la demora en llegar a casa se tornaban vagas. En el salón, entre el ruido insistente de la televisión y las conversaciones superficiales, se podía sentir una barrera invisible que se interponía entre los dos. Elena,
con la sensibilidad que le caracterizaba, notó que algo estaba cambiando en el interior de su compañero. Un conflicto silencioso que se manifestaba en la forma en que evitaba mirarla a los ojos o en el tono distante de sus saludos matutinos. A medida que pasaban las semanas, la presión laboral parecía adueñarse cada vez más de Marco. El teléfono en su bolsillo sonaba con frecuencia y él se sumergía en largas conversaciones con colegas desconocidos para Elena. La mujer, en ocasiones, se detenía a observarlo desde la cocina, con el corazón inquieto, tratando de descifrar alguna señal en esas miradas fugaces entre él y sus compañeros. La incertidumbre se mezclaba con una creciente tristeza, una sensación de que, pese a los años compartidos, había aspectos de la vida que permanecían ocultos, como secretos en un cajón olvidado. Las noches se volvieron escenario de silenciosas confrontaciones interiores. La soledad que embargaba a Elena se convertía en un espejo que reflejaba sus miedos y dudas. Recordaba con ternura aquellos primeros días en que el futuro parecía estar repleto de promesas y aventuras compartidas, y se preguntaba si acaso la llama que había encendido su amor era lo suficientemente fuerte para resistir las embestidas del destino. Entre sus pensamientos se insinuaba la sospecha de que las ausencias y las excusas podrían estar marcando el comienzo de un cambio irreversible en la relación. El ambiente en el hogar, antes impregnado de risas y confianza, comenzaba a adquirir tinte de inquietud. Las niñas, aunque demasiado pequeñas para comprender los matices de la situación, intuían la tensión en el aire. Sus miradas atribuladas y sus silencios, en ocasiones, expresaban la confusión de ver a sus padres atrapados en un duelo silencioso entre el amor y la indiferencia. Elena, con la paciencia de una madre, trataba de disipar esos temores, inventando historias y juegos que pudieran devolver la inocencia al ambiente. Sin embargo, en el fondo, su alma se debatía entre la esperanza y la desolación. Cada día que pasaba, el panorama se iba tornando más sombrío sin que existiera una explicación clara. Las llamadas de Marco a la oficina se hicieron más frecuentes y sus desapariciones se volvieron una constante incierta en el calendario familiar. La mujer empezó a consultar discretamente a amigos y conocidos, intentando entrever algún indicio o chismorreo que pudiera arrojar luz sobre aquella incómoda situación, pero las respuestas seguían siendo evasivas o contradictorias. En esos instantes, Elena comprendió que la confianza, aunque forjada en años de compañerismo, también podía ser frágil ante las presiones y los silencios prolongados. La vida en Sevilla, con su aire cálido y sus leyendas de pasión, parecía seguir su curso sin inmutarse ante los dramas cotidianos. El bullicio de la Feria de Abril, las procesiones de Semana Santa y el incesante latido de la ciudad servían de telón de fondo para un drama íntimo que se desarrollaba en una modesta vivienda. Entre el aroma a azahar y el eco de la guitarra flamenca, la incertidumbre se difundía como una sombra que amenazaba con arrebatar la paz tan cuidadosamente construida. En aquellos días de dudas y silencios, Elena se debatía internamente entre la lealtad a una historia de amor forjada en la juventud y el miedo ante la posibilidad de una traición. Con cada minuto que pasaba, las preguntas se multiplicaban y la respuesta parecía esconderse tras esa fachada de normalidad que Marco presentaba al mundo. La tranquilidad del hogar se veía amenazada por la duda y el desconcierto, y el horizonte, antes radiante, empezaba a nublarse con la promesa de una transformación que nadie podría prever del todo. Llegado el final de aquel ciclo de incertidumbres, la semilla del cambio ya había sido sembrada en el alma de Elena. En lo más profundo de su ser, una voz le advertía que aquello no podía continuar así, que el amor debía ser honesto y sin engaños. Y aunque la esperanza luchaba por permanecer, la realidad empezaba a marcar su paso sin piedad, dejando en claro que, a veces, incluso las raíces más profundas se ven amenazadas por una sombra inminente. La rutina familiar se vio abruptamente interrumpida cuando la verdad oculta tras las largas horas y las palabras imprecisas de Marco salió a la luz. Mientras Elena atravesaba sus días con la incertidumbre pesando sobre su corazón, en el trasfondo se desarrollaba un enredo de secretos que iba en aumento. Fue en un día de otoño,
cuando el aire fresco y dorado parecía invitante, que Elena comenzó a notar detalles inquietantes, mensajes recibidos en el teléfono de Marco, encuentros sospechosos en las oficinas de la compañía constructora y una tensión enigmática en su comportamiento. Una mañana, tras recibir un mensaje en el móvil que se había deslizado inadvertido en la vorágine del día, Elena sintió una punzada en el pecho. El mensaje, con un tono cariñoso, revelaba una comunicación que no tenía cabida en la relación que ambos habían jurado cuidar. Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar y la cruda realidad fue ineludible. Marco había entablado una relación clandestina. La protagonista descubrió que la fuente de sus largas ausencias y de aquella distancia creciente era nada más y nada menos que Laura Mendoza, la joven arquitecta de 28 años, quien se había infiltrado en la vida de Marco tras sus encuentros en la oficina. La revelación fue un golpe devastador. Elena, aunque acostumbrada a la fortaleza y a la templanza, sintió como todo el universo que había construido se desmoronaba en ese instante. La traición no solo venía del hombre con el que había compartido 15 años de vida y de sueños, sino que se manifestaba en una forma tan inesperada como dolorosa. Laura, con su juventud y su encanto, representaba la antítesis de lo que la familia López Rivera había significado para Elena. La sorpresa y el desasosiego se combinaron en un torbellino de sentimientos encontrados, pero, a diferencia de lo que muchos podrían esperar, Elena no se derrumbó en lágrimas ni suplicó una explicación. Su dolor se transformó en una determinación férrea. Una tarde, en el que el cielo se cubría de nubes grises y el ambiente se impregnaba de una tensión casi palpable, Marco decidió hablar. En la sala iluminada solo por la luz tenue de una lámpara, se sentaron frente a frente. Con voz temblorosa pero decidida, él anunció que había llegado el momento de dar un giro radical a sus vidas. He encontrado en Laura lo que durante tanto tiempo sentí que faltaba en nosotros. No quiero seguir viviendo en esta ilusión. Elena, con una calma que desmentía el dolor que la atravesaba, replicó sin vacilar. Si tú te vas, el hogar y el coche se quedarán para nuestras hijas. Esa respuesta, firme y enigmática, no estaba impulsada por la ira, sino por la convicción de que la estabilidad y el futuro de Aitana y Camila eran sagrados. La conversación se convirtió en un duelo silencioso de voluntades, donde cada palabra se cargó de años de recuerdos, de promesas compartidas y de un amor que ahora se debatía entre la confianza rota y la esperanza de protección. Mientras Marco intentaba justificar su decisión, hablando de la emoción de la novedad y del vacío que sentía en la relación, la voz interior de Elena se alzaba con la fuerza de la experiencia y el cariño maternal. La discusión se intensificó, y en cada frase se entrelazaban sentimientos encontrados. La decepción, el resentimiento y a la vez una clara determinación de no dejar que sus hijas sufrieran el peso de la desintegración de la familia. Los tonos de la conversación fluctuaron entre el reproche y la sosegada resolución, marcando el inicio de un enfrentamiento que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Marco, reacio a aceptar la firmeza de Elena, se mostró dispuesto a luchar por lo que él consideraba su derecho. Reclamaba la propiedad de todo lo que habían logrado juntos, argumentando que su esfuerzo y dedicación en los negocios familiares no podían ser desestimados de manera unilateral. Por su parte, Elena se centraba en el bienestar de sus niñas, convencida de que la estabilidad y el amor incondicional que ellas merecían estaban por encima de cualquier disputa. En ese tenso intercambio, la figura de Laura Mendoza, aún inexistente en la conversación directa, se erguía como la prueba viviente de una traición que iba más allá de lo meramente sentimental. Durante días posteriores a aquella confrontación, el ambiente en el hogar se volvió irremediablemente frío. Las conversaciones se redujeron a intercambios escuetos y las sonrisas se convirtieron en meras máscaras para encubrir una pena interna. Elena se refugió en la rutina, en la atención meticulosa a cada detalle que garantizara un mínimo de orden para Aitana y Camila, mientras en su interior se gestaba el compromiso de no permitir que el egoísmo de Marco
arruinara el futuro de sus hijas. La mujer, aunque dolida, se aferraba a la idea de que la dignidad y la justicia eran la única respuesta frente a una traición tan profunda. Cada noche, en el silencio cómplice de la oscuridad, Elena repasaba en su mente cada momento vivido durante aquellos 15 años, buscando coherencia en la sucesión de hechos que la habían llevado a ese umbral doloroso. La nostalgia de un tiempo en el que la vida parecía sencilla se mezclaba con la amarga realidad de una separación inminente. Mientras las sombras se alargaban en la habitación, el rostro de Marco se dibujaba, distante y lleno de remordimientos inconfesables, pero también de una obstinación inquebrantable que le impedía ver el verdadero daño de su decisión. En Plaza de la Encarnación y a lo largo de las callejuelas, la ciudad continuaba su incesante batir, ajena a los dramas íntimos que se desarrollaban en un rincón de su alma. Sin embargo, para Elena, cada campanada de la iglesia y cada acorde de la guitarra flamenca parecían resonar con la urgencia de un cambio inminente. La traición había abierto una brecha en el corazón que, aunque hiriente, la impulsaba a luchar con más ahínco por la felicidad y la seguridad de sus hijas. Los cimientos de un amor que había sido sólido durante 15 años se veían ahora amenazados por las imperfecciones de la naturaleza humana, y la necesidad de reconstruirlos cobraba la fuerza de una misión ineludible. La verdad de esa traición se extendía como un eco que resonaba en cada rincón del hogar. El conocimiento de que Marco había abandonado la fidelidad que una vez juró ofrecía una amarga lección. En el amor, como en la vida, la honestidad y la confianza son tesoros invaluables que, una vez destruidos, pueden dejar cicatrices profundas. Elena comprendió que, a pesar del dolor, debía mantener la calma y la claridad para decidir el futuro de sus hijas. En los días que siguieron, mientras el ambiente se saturaba de un silencio casi sepulcral, bastó la determinación de una madre para convertir el sentimiento de traición en el combustible de una lucha que prometía cambiar la balanza de su existencia. El enfrentamiento verbal entre Marco y Elena marcó el antes y el después en la historia de aquella familia. Con el recuerdo aún latente en cada rincón del hogar, Elena tomó una decisión radical: no permitir que la devastadora traición hiciera de sus hijas víctimas de una lucha que separaba lo que ella consideraba sagrado. Sin dejarse arrastrar por el dolor, y adoptó una postura firme y decidida ante la reciente declaración de Marco. Una tarde, con el ambiente impregnado del otoño sevillano, Elena convocó una última conversación junto a la mesa del comedor, donde las marcas de antiguas celebraciones aún se podían distinguir. Allí, con voz serena pero cargada de convicción, le dijo a Marco: si decides marcharte, el hogar y el coche se quedarán para Aitana y Camila. Ellas merecen crecer en un ambiente en el que el amor y la estabilidad sean la norma, no el precio de una disputa. Marco, cuyo semblante oscilaba entre el orgullo herido y la obstinación, replicó con tono desafiante: no entiendes lo que hemos construido, Elena. No puedes simplemente quitarme lo que es mío. Todo lo que logramos juntos tiene un valor, y yo lucharé para quedarme con ello. Aquella conversación se convirtió en la encarnación de un abismo moral y emocional. Elena, sin perder la calma, sostuvo su postura argumentativa con la solidez de la experiencia y el cariño inquebrantable hacia sus hijas. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de 15 años de amor y de sacrificio compartido. La negociación se transformaba en un duelo silencioso, en el que las emociones se medían en promesas rotas y la lucha de voluntades. En ese preciso momento, la casa, que hasta entonces había sido testigo de innumerables celebraciones y confidencias, parecía a punto de presenciar la ruptura de un ideal. Las paredes, impregnadas de recuerdos, resonaban con ecos de risas infantiles y anécdotas de un pasado feliz. Sin embargo, en el ambiente se adivinaba el inminente cambio, una transformación irreversible que abordaría la noción de familia en términos que ninguno había imaginado. Elena, con el rostro sereno pero el alma encendida por la determinación de salvaguardar el futuro de Aitana y Camila, dejó claro que no se dejaría arrastrar al torbellino de una disputa inútil.
No se trataba de venganza, sino de la convicción de que el bienestar y la seguridad de sus hijas debían prevalecer por encima de cualquier conflicto. Sus palabras, tan firmes como el latido de un corazón herido pero lleno de esperanza, se convirtieron en una promesa de protección. La tensión se hizo palpable en cada rincón del salón. Los silencios prolongados y las miradas esquivas se encararon en un duelo sin testigos, en el que el tiempo parecía detenerse, marcando el inicio del final de una etapa. Marco, aun intentando desviar la conversación hacia argumentos de honor y justicia, no encontró en la mirada de Elena ni consuelo ni vacilación. Su respuesta, cargada de la seguridad de quien ha tomado una decisión irrevocable, dejó en claro que la casa y el coche no serían objeto de negociación. El ambiente se impregnó de una sensación de irrevocabilidad. Los dos mundos, el que había sido construido con amor y el que se abría ante los inevitables cambios, se encontraban en una encrucijada sin retorno. Elena sintió en lo más profundo de su ser que, pese al dolor, aquel instante marcaba el comienzo de una nueva etapa en la que la dignidad y el bienestar de sus hijas constituirían el faro que guiaría su andar. La conversación culminó con un silencio ensordecedor, en el cual cada uno se retiraba a sus respectivos rincones, llevando consigo las cicatrices de lo ocurrido. Elena, con la determinación de proteger lo que para ella era sagrado, comenzó a planear cómo solidificar esa nueva realidad, sin importar los obstáculos que se interpusieran en el camino. La firme decisión de no ceder en lo que consideraba innegociable se convirtió en la piedra angular de una lucha que, más que personal, era la defensa inquebrantable del futuro de Aitana y Camila. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión silenciosa, en la que cada movimiento, cada mirada robada, cargaba con el peso de la separación inminente. Para Elena, la amarga decisión de dejar atrás una historia de 15 años de amor y complicidad se transformaba en el primer paso hacia el resguardo de lo verdaderamente importante, sus hijas y la posibilidad de que en esa nueva etapa el amor maduro y sincero pudiera renacer sin las cadenas del engaño. Ante la inminente fractura matrimonial y con la certeza de que sus hijas necesitaban un entorno estable, Elena decidió buscar ayuda legal para asegurar que el futuro de Aitana y Camila estuviera protegido. Fue en medio de la angustia, cuando los recuerdos de días más felices le servían de ancla, que se acordó de Javier Ramos. Javier, un abogado de 35 años y viejo amigo de la época universitaria, siempre había mostrado una profunda admiración por Elena. Durante aquellos años de juventud, cuando las esperanzas bailaban al compás de las aspiraciones, él había albergado sentimientos que, aunque nunca se concretaron, jamás se apagaron por completo. Elena se comunicó con Javier en una tarde en la que el sol se escondía tras los tejados de Sevilla, dejando tras de sí una estela de luces y sombras. Al encontrarse en el pequeño despacho del abogado, en medio de libros de leyes y documentos cuidadosamente ordenados, Elena se sintió reconfortada por la presencia de alguien que comprendía la importancia de la justicia y la estabilidad familiar. Javier, al ver en los ojos de Elena el dolor y la determinación, aceptó de inmediato representarla en el litigio. Juntos comenzaron a recopilar pruebas, a ordenar testimonios y a preparar un caso que evidenciara que el interés superior de las niñas debía primar sobre cualquier reclamo material. En los días siguientes se llevaron a cabo reuniones con especialistas en derecho de familia, se revisaron contratos y registros, y se entrevistaron testigos que relataban episodios en los que Marco había mostrado actitudes egoístas y negligentes. Cada documento, cada testimonio, se concatenaba en la narrativa de una madre dispuesta a luchar por la estabilidad de sus hijas y por el futuro de la familia. Javier, con el rigor y la pasión de un profesional comprometido, elaboró un plan legal que no dejaba margen a dudas. Las niñas merecían un ambiente sereno y el comportamiento de Marco, impulsado por sus propios intereses románticos, ponía en riesgo esa estabilidad. El juicio fue anunciado con rigor judicial. En el estrado del juzgado,
donde se hacía eco la solemnidad de decisiones que marcaban destinos, se presentó el caso de Elena. Las sentencias tejían una historia de pruebas contundentes contra la actitud irresponsable de Marco. Los argumentos legales se basaban en el principio de que los derechos de los menores a un entorno seguro y estable tenían prioridad sobre los conflictos de pareja. Con cada declaración, con cada evidencia presentada, el tribunal se inclinaba cada vez más hacia la postura de Elena, cimentada en la convicción de que la familia debía ser protegida a cualquier costo. Durante las audiencias, la tensión era casi palpable. Las palabras de Marcos se entremezclaban con las de Javier, quien, con elocuencia y una convicción que solo la verdad puede inspirar, enfatizaba la necesidad de preservar la integridad emocional y física de Aitana y Camila. Los jueces, al oír los argumentos y ver las pruebas, emitieron un fallo que cambiaría el rostro de la familia. El hogar, el coche y la custodia principal quedarían a cargo de Elena. La sentencia fue recibida con un suspiro colectivo de alivio. Aunque en el ambiente se notaba que la victoria, aunque legalmente contundente, estaba teñida de la amargura de la separación. El veredicto marcó un antes y un después. Elena sintió que, al menos, había logrado resguardar el futuro de sus hijas y protegerlas de un ambiente tóxico que la disputa con Marco había generado. La resolución del juicio no solo significaba justicia legal, sino también el cierre de un capítulo doloroso en la vida de una mujer que había sacrificado tanto por el amor. Los días posteriores al fallo estuvieron impregnados de una mezcla de emociones: alivio, pesar por la pérdida de un amor que una vez fue sagrado, y la incertidumbre de lo que depararía el futuro. En medio de este escenario, la figura de Javier Ramos emergía con fuerza. Además de ser el abogado que había defendido incansablemente los derechos de Elena y sus hijas, su apoyo emocional se volvía insustituible. Mientras revisaban algunos documentos en el despacho, en una tarde en la que la luz se filtraba a través de las persianas, Javier confesó con voz baja y sincera que, tras años de silenciosa admiración, sus sentimientos por Elena nunca habían dejado de latir con fuerza. No se trataba de un romance apasionado y vertiginoso, sino de una conexión profunda y madura, forjada en el crisol de la adversidad y la complicidad compartida en la lucha por la justicia. El ambiente se impregnó de una sutil transformación. La relación entre Elena y Javier evolucionó, dejando atrás los rencores y la tensión del litigio para dar paso a una conexión basada en el respeto, la confianza y el afecto. La nueva pareja encontraba en cada reunión, en cada intercambio de miradas, un consuelo que iba más allá de lo legal. Se trataba de dos almas que habían encontrado en medio del dolor la posibilidad de renacer. Las niñas, testigos inocentes y perceptivas de los cambios en el ambiente, comenzaron a sentir una nueva sensación de seguridad al ver que en su hogar no solo había justicia, sino también el florecimiento de un amor sincero y protector. La victoria legal fue el punto de inflexión que permitió a Elena mirar hacia adelante, con la convicción de que, a pesar de la traición y del sufrimiento, siempre había espacio para nuevos comienzos. La sentencia se cerró como un capítulo con un final ineludible, pero la vida, implacable y resiliente, abría la puerta a un futuro en el que la familia, a pesar de las cicatrices, encontraba la posibilidad de sanar y reconstruirse. Con el fallo en mano y el apoyo incondicional de Javier, Elena inició una nueva etapa en la que la búsqueda de justicia se transfirió a la construcción de un entorno en el que Aitana y Camila pudieran crecer en paz. Las reuniones en el despacho de Javier se convirtieron en espacios donde se traían a colación no solo aspectos legales, sino también proyectos de vida y sueños que parecían haber dormido demasiado tiempo. La fortaleza de Elena se reafirmaba en cada palabra y en cada acción, mostrando que, incluso en medio del dolor y la traición, el amor y la justicia podían prevalecer. Tras el veredicto que había marcado un hito decisivo en la vida de Elena, el ambiente en el hogar comenzó a mostrar señales tímidas de sanación. Las heridas, aunque aún frescas,
empezaron a cicatrizar bajo el sol de la resiliencia y el apoyo incondicional de quienes la rodeaban. En las tardes, cuando la luz dorada se colaba a raudales en el pequeño salón, Elena se encontraba sumida en largos momentos de reflexión. Con el peso del juicio vencido, la incertidumbre daba paso a una nueva etapa en la que la esperanza emergía de las cenizas del desamor. Javier, además de ser el abogado que había defendido sus derechos, se había convertido en un pilar fundamental en esos momentos de introspección. Las conversaciones entre él y Elena, que al principio giraban en torno a temas legales y estrategias para garantizar la estabilidad familiar, pronto se transformaron en intercambios de sentimientos y anhelos largamente contenidos. En la intimidad del despacho, entre pilas de documentos y el cálido murmullo de la ciudad en la distancia, Javier reveló que durante todos esos años, su afecto por Elena había permanecido intacto, como una llama que nunca se había extinguido. La amistad que alguna vez existió se transformó, lentamente, en un lazo profundo y sincero. Sin la intensidad de un romance juvenil, pero con la madurez de quienes han atravesado tormentas, se tejió entre ambos una relación basada en la confianza y el cariño genuino. Los primeros encuentros informales, en los que disfrutaban de cafés y paseos por las plazas de Sevilla, se convirtieron en el preludio de una conexión que parecía sanar no solo heridas, sino también reavivar la fe en el amor. Elena, que había aprendido a defender la estabilidad de su hogar a costa de derribar mitos, comenzó a sentir que aún había lugar para el consuelo de un amor renovado. Las niñas, Aitana y Camila, que habían sido testigos y, a su manera, partícipes de toda la turbulencia, también percibían el cambio. A medida que la presencia de Javier se hacía más constante en su vida, lo veían no solo como el abogado que había ayudado a salvaguardar su futuro, sino también como una figura protectora y amorosa. Los pequeños gestos, como una sonrisa compartida en la cocina o un paseo en el parque, contribuían a restituir la inocencia que había quedado ensombrecida por la disputa. El ambiente en la casa se tornaba gradualmente más cálido, y las risas retornaban de manera tímida, pero constante, ensalzando la promesa de un nuevo comienzo. En esos momentos de intimidad y sanación, Elena descubría en Javier un compañero que respetaba su fortaleza y comprendía el valor de la estabilidad familiar. Los diálogos se convirtieron en confesiones sinceras del pasado y en sueños compartidos para el futuro. No existía la premura de un romance arrebatado, sino la calma de dos almas que se aferraban a la posibilidad de una convivencia basada en la reciprocidad y el respeto. El ambiente, enmarcado por la arquitectura tradicional de Sevilla y sus calles empedradas, parecía celebrar esta metamorfosis, donde cada rincón se impregnaba de una nueva luz. El tiempo transcurría y con él se consolidaba el renacimiento personal de Elena. Mientras sus hijas crecían rodeadas de amor y cuidados, la mujer descubría la fuerza interior para perdonar las heridas del pasado. La relación con Javier se transformaba en una alianza silenciosa y profundamente íntima, en la que la confianza se edificaba sobre cimientos de respeto mutuo y de experiencias compartidas. Aquella conexión, lejos de ser fruto de un impulso irracional, era el resultado de una larga espera y de la convicción de que, incluso tras la tormenta, era posible ver nuevamente el sol. Así, en cada encuentro, en cada conversación a la orilla del Guadalquivir o en las tertulias en una terraza iluminada por faroles antiguos, se iban cerrando brechas y se abrían nuevas posibilidades. Elena comprendió que la verdadera regeneración no se daba en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformar el sufrimiento en fuerza y en la certeza de que el amor maduro podía surgir en el terreno más inesperado. La armonía que se instalaba en la casa no era el fruto de la negación, sino de una aceptación realista de la vida, con sus luces y sombras. La calidez del hogar se veía restaurada en el roce cercano y sincero de dos almas que habían decidido luchar nuevamente por la felicidad. A través de pequeños gestos, como el compartir las historias de la infancia, las tardes de lectura en familia y las confidencias en la intimidad del hogar, se forjaba un ambiente propicio para el crecimiento personal y colectivo.
La metamorfosis de Elena y Javier se inscribía en la cotidianidad de una vida que reclamaba la paz, la fraternidad y la esperanza. Mientras el pasado quedaba atrás, se abría un espacio para un amor sereno y consciente que, sin embragos de pasión desbordada, brindaba la seguridad de un futuro mejor para todos. La madurez y la resiliencia se unían en una danza sutil, donde cada paso era un testimonio de la capacidad de reinventarse, de sanar y de volver a creer en los nuevos comienzos. Mientras Elena avanzaba en el sendero de la renovación y la esperanza, en otra parte de la ciudad, la figura de Marco se desdibujaba en matices de soledad y desencanto. Las promesas que alguna vez hicieron de amor eterno se veían empañadas por la realidad de una traición que había marcado irreversiblemente el camino de su existencia. Marco, que había optado por unirse a Laura Mendoza en los momentos posteriores a su anuncio, encontraba en la relación con la joven arquitecta un entusiasmo efímero y una pasión que, aunque vibrante, no lograba llenar el vacío dejado por la pérdida de la estabilidad familiar. Los encuentros con Laura, a menudo envueltos en la complicidad de lo clandestino, se tornaban en episodios que carecían del genuino calor de una verdadera conexión. La novedad se desvanecía con el transcurrir de los días, y la incertidumbre sobre qué se había ganado realmente se convertía en la sombra persistente de sus propias decisiones. Cada visita que Marco realizaba al hogar, siempre acompañado de Laura, se volvía una experiencia cargada de silencios y distanciamiento. Aitana y Camila, cuyos corazones aún resplandecían con la inocencia de la niñez, no podían comprender del todo el porqué de aquella presencia ajena que amenazaba con borrar la imagen de lo que una vez fue su refugio. Las miradas de las niñas se tornaban en gestos de desconcierto, y la ausencia del cariño paternal se veía reflejada en sonrisas apagadas. El comportamiento de Marco se volvía cada vez más errático. La lucha por retener lo que había sido parte de su legado se transformaba en una batalla interna entre el orgullo y el remordimiento. Conforme las visitas se volvían esporádicas y las explicaciones cada vez más difusas, la brecha emocional entre el padre y las hijas se engrosaba. Las pequeñas gestas de afecto quedaron secuestradas bajo el manto de la desilusión, y los momentos que antes servían para estrechar los lazos familiares se convirtieron en recordatorios dolorosos del pasado. La soledad se hizo cómplice de Marco en aquellas largas noches en las que la ciudad, a pesar de su bullicio, parecía ajena a su sufrimiento. Mientras recordaba los días en que Elena era el faro que guiaba su existencia, se daba cuenta de que su obstinación por retener lo material, el hogar, el coche, los logros compartidos, había reemplazado poco a poco el verdadero valor del amor familiar. La disputa judicial que ya se había materializado en favor de Elena se convirtió en un epitafio de la relación que alguna vez tuvo sentido para él. El paso del tiempo fue despojado de las ilusiones. Las reuniones con Laura se hacían más frías, las conversaciones menos sinceras, y la imagen que las niñas tenían de su padre se saturaba de una melancolía que no podía ser reparada. La forma en que Marco se presentaba, un hombre dividido entre la nostalgia de lo que un día fue y la fachada de alguien que aún quería reclamar lo perdido, resultaba cada vez más intolerable para las niñas, quienes, con la inocencia propia, ya no hallaban en sus ojos el consuelo de un amor filial auténtico. En un intento por reparar los daños, Elena se vio forzada a tomar medidas definitivas. Al constatar la creciente distancia y la aflicción que embargaba a Aitana y Camila, cada vez que Marco se presentaba, la mujer, guiada por el deseo de preservar la armonía y la salud emocional de sus hijas, presentó una nueva demanda para restringir oficialmente los derechos parentales de Marco. Esta decisión, lejos de ser un acto de venganza, emergía de la necesidad imperiosa de crear un ambiente en el que las niñas pudieran crecer sin la sombra del resentimiento y sin el peso de un pasado lleno de traiciones. El tribunal, al analizar el historial de conductas y la falta de compromiso emocional por parte de Marco, falló nuevamente a favor de Elena. La sentencia representaba un límite claro.
La relación entre Marco y sus hijas pasaría a ser estrictamente supervisada, y sus accesos al entorno familiar quedarían condicionados a comportamientos que demostraran un cambio genuino. La sensación de derrota se apoderó de Marco. La imagen de lo que algún día fue una sólida unión familiar se diluía en la amargura del rechazo y en la soledad que él mismo había cultivado. Mientras las visitas se volvían cada vez más esporádicas y las excusas ineludibles, se hacía evidente que el costo de sus decisiones iba más allá de lo material. Estaba pagando el precio de perder el afecto incondicional de sus hijas. La casa en Sevilla, ahora un refugio resguardado y lleno de nuevas esperanzas, se transformaba en el escenario donde las pequeñas, a pesar del dolor, comenzaban a renacer en un ambiente seguro y amoroso. El eco de las risas infantiles se oponía a las ausencias y a la distancia emocional, dibujando una nueva realidad que dejaba en claro que los vínculos de afecto, una vez desgastados por la traición, podían ser reconstruidos, aunque ya sin la presencia fragmentada de Marco. El tiempo transcurrió y con él, la tormenta que había azotado a aquella familia se disipó lentamente para dar paso a un nuevo amanecer. Elena, habiendo enfrentado cada desafío con la fortaleza de una madre decidida, miraba el horizonte con la serenidad que solo se adquiere al transformar el dolor en experiencia y en sabiduría. El hogar en Sevilla, límpidamente renovado, se había convertido en un bastión de amor y estabilidad para Aitana y Camila, quienes, libres de las sombras de la discordia pasada, empezaban a redescubrir la alegría en cada sencillo gesto cotidiano. La sentencia judicial que había limitado de manera oficial la influencia de Marco marcó el punto culminante de la lucha por la armonía familiar. Elena, junto a Javier, trabajó incansablemente para establecer rutinas, valores y la certeza de que, a pesar de lo vivido, la esperanza siempre encuentra su lugar. Las pequeñas risas que resonaban en el patio trasero, los cuentos narrados en las noches frescas y la calidez de la presencia constante de quienes se amaban, se convirtieron en la antítesis del dolor que una vez empañó el nombre de la familia. Por su parte, Javier, quien a lo largo del proceso no solo se destacó por su habilidad legal, sino por su profundo compromiso emocional, se consolidó como un verdadero pilar para Elena y las niñas. Su relación, nacida en medio de la adversidad, se transformó en un amor sereno, construido con la madurez del tiempo y el respeto mutuo. Las conversaciones acerca de la reconstrucción del hogar se entrelazaban con confidencias y risas compartidas, y poco a poco el ambiente se impregnaba de la certeza de que el futuro pertenecía a quienes aprendían de sus heridas para florecer de nuevo. Las tardes se llenaban de paseos por las plazas de la ciudad, de charlas en cafés con aroma a café recién molido, y de momentos en los que la familia encontraba en la unión un remedio contra las cicatrices del pasado. Aitana y Camila, creciendo en un entorno cuidado y lleno de amor, manifestaban a diario la transformación de una realidad que había sido, en otro tiempo, motivo de llanto y desconcierto. Sus juegos en el jardín se transformaban en lecciones de vida y sus risas en el himno de una esperanza renovada. Mientras tanto, Marco se alejaba de esa efervescencia de amor y renovación. Sus escasas apariciones en el hogar se convirtieron en recordatorios de un pasado del que ya no podía formar parte, y sus intentos de reconectar con sus hijas daban lugar a silencios y miradas evasivas. La figura del padre, que una vez había sido central en la vida cotidiana, se transformaba en un eco lejano, una presencia que, aunque en ocasiones intentaba reivindicarse, no lograba desvanecer las sombras de su propia traición. El nuevo orden familiar, sin embargo, no nació de la venganza sino del profundo deseo de sanar y avanzar. Elena, con la firme convicción de que sus hijas merecían crecer en ambientes donde el amor y la seguridad reinaban, impulsó cambios que fueron abrazados por la justicia y la sociedad que alguna vez observó con asombro la fortaleza de su espíritu. Los nuevos límites establecidos sirvieron de baluarte frente a futuras disputas, y la casa en Sevilla pronto se transformó en un símbolo de renacimiento, donde cada rincón celebraba la victoria del amor sobre la traición.
En el crepúsculo de un día despejado, bajo el cielo estrellado de Sevilla, Elena y Javier se encontraban de la mano en el pequeño balcón del hogar, mirando hacia un horizonte que prometía eternos amaneceres. Allí, en esa comunión silenciosa, se reafirmaba la incertidumbre del futuro, pero también la certeza de que, a pesar de los dolorosos episodios vividos, la familia podía reconstruirse con la base inquebrantable de la confianza, el respeto y el verdadero amor. La historia de Marco, Elena, las niñas y la transformación que vivieron quedaba inscrita en las páginas del destino, como un recordatorio de que, aunque la vida a veces se viste de traición y desengaño, siempre existe un nuevo comienzo. La experiencia enseñó que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de transformar el sufrimiento en oportunidades para crecer y de encontrar en las cenizas del pasado la semilla de un futuro lleno de luz y esperanza. Con el alba asomándose en el horizonte, la familia se preparaba para un nuevo día. Las risas en la cocina, los abrazos compartidos antes de salir a la escuela y los pequeños gestos de amor inadvertido eran el tributo a una historia marcada por el dolor, pero también por la resiliencia. Elena, mirando a sus hijas jugar en el jardín, se sentía plena en la certeza de que, aunque el camino hubiera sido arduo, había logrado lo fundamental: garantizar un hogar en el que el amor genuino prevaleciera y donde cada ser pudiera crecer sin miedo ni rencor. El sueño de un futuro en armonía se materializaba en cada detalle cotidiano y en la promesa tácita de un mañana en el que las cicatrices se transformaran en medallas de una lucha ganada. La historia de aquellos 15 años de amor, traición, lucha y renacimiento se cerraba con la convicción de que el verdadero valor reside en la capacidad de cuidar y proteger lo que es sagrado. Y así, con el primer rayo del sol iluminando las calles de Sevilla, se abría un nuevo capítulo, un amanecer de una nueva vida en el que el amor, maduro y transformado, guiaba a la familia hacia horizontes llenos de paz y felicidad.